Con el tiempo, todos nos acostumbramos. Ahí no me quedaste, ahí nomás, mira, mira. Vayamos a comprobar No, desde en casa. desde casa nomás. Desde casa. ¿Y qué dije? Desde en casa. Ay, qué horror. Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy la profesora Leticia Abogado y estaré con ustedes en el curso de comunicación sexto grado. Comencemos. Para esta unidad tenemos la autobiografía. ¿Sí? Vamos a observar la siguiente imagen. Tenemos el Lazarillo de Tormes. Si bien es una obra, el texto se narra como en la voz del mismo autor, es decir, el autor cuenta su historia y en la voz de la primera persona. A eso llamamos autobiografía. ¿Qué es la autobiografía? La autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma, es decir, el autor cuenta su historia y él mismo va narrando los hechos más importantes. El autor es el encargado de expresar los momentos felices, de fracasos y triunfos. Pues bien, su estilo es libre y no tiene una estructura estándar. No todas las autobiografías son cronológicas o no todas comienzan con el nacimiento de la persona. Es decir, el autor es libre de elegir de qué parte de su vida va a comenzar a narrar. Características de la biografía. ¿Cuáles son sus características? Relata la vida del autor. Se trata casi de una confesión íntima que realiza el autor de la obra, ¿sí? Ya que el mismo autor va contando los eventos de su vida. El autobiógrafo es autor y protagonista, ¿sí? Él cuenta la historia y a él mismo van ocurriendo los eventos. Quien escribe es al mismo tiempo el centro de la misma, porque es él o ella quien está relatando su propia historia. Fidelidad a los eventos. Aunque pasados por el filtro de la memoria del autor, el lector espera que los hechos se narren con fidelidad, no histórica y del contexto, sino de la fidelidad a los sentimientos y los eventos personales, es decir, que los hechos tengan un respaldo de veracidad, que sea real. Eso espera el lector por parte de la autobiografía, es decir, de la persona que cuenta su historia. Libertad en la estructura y en el lenguaje. Otra característica. El autor de la obra no está sujeto a una estructura rígida al momento de escribir su autobiografía. En cuanto al lenguaje, es el autor quien escoge la manera en que usa el lenguaje y el tono escrito. Puede utilizar un lenguaje estándar o también culto, ya depende de la historia de este autor que va contando su propia historia de vida. Puede haber autobiografías muy divertidas o muy sombrías, pero ambas encajan en el género. Esto en cuanto a la temática. Vamos a ver la estructura de una autobiografía. Tenemos nuevamente la introducción, una presentación breve de su historia. En el desarrollo encontramos la narración de los sucesos más trascendentes de su vida. Y en la conclusión suele haber un segmento subjetivo, donde el mismo autor hace su propia valoración para el cierre. También encontramos el anexo, que sería algunas entrevistas o fotografías para respaldar su historia. A tener en cuenta. Para que tu autobiografía resulte atractiva al lector, debes tener en cuenta lo siguiente. Tú eres el narrador y el protagonista, por eso tu relato debe ir en primera persona, es decir, en la voz de yo. Debes contar los hechos en forma ordenada, tal como ocurrieron en el tiempo, desde tu infancia hasta el presente, ¿sí? Esto quiere decir que debe tener una secuencia.
Como no puedes relatar absolutamente todo, debes escoger los sucesos más importantes, ¿sí? Los eventos más importantes de tu vida, porque obviamente esto puede extenderse y la autobiografía debe ser breve y concisa. Tu relato debe ser veraz, es decir, no puedes contar hechos inventados o ficticios, solamente los hechos verdaderos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Presta mucha atención que vamos a leer. Yo nací en Asunción en 1966. Mi hogar consta de varios miembros, mis padres y los hermanos, que conformamos 10 mujeres y un varón. Tuve una infancia muy feliz. En mi gran familia aprendimos a compartir todo. No había espacio para el egoísmo, las mujeres dormíamos juntas. Nuestro dormitorio parecía un hospital. El único varón siempre andaba con papá en el taller aprendiendo la mecánica. Las mujeres nos turnábamos para hacer las tareas de la casa, ayudándole a mi mamá. Con el tiempo, todos nos acostumbramos a la vida en familia. Pasamos tiempos difíciles, pero mucho más tiempo de alegrías, porque podíamos contenernos y consolarnos unos a otros. Me encantaba los domingos cuando disfrutábamos de un rico almuerzo y tiempo de compartir, tiempo de cantidad en familia. Ocasionalmente nos encontramos y recordamos nuestro hermoso hogar. El mejor legado que nos dejaron nuestros padres fue el calor de una familia unida. Una unión que no se rompe nunca. Así estuvimos viendo un ejemplo de autobiografía. La persona cuenta la historia en la voz de yo, ¿sí? Ahora que ya conocemos qué es una autobiografía, vayamos a realizar algunos ejercicios. Comenzamos con las actividades. La actividad nos pide elaborar una autobiografía. Ustedes desde casa van a completar estas preguntas con sus datos. Yo utilizaré un ejemplo, ¿sí? Perfecto. Vamos a preparar nuestros lápices. La primera pregunta dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? Vamos a responder. Mi nombre es María. Mi nombre es María. Nací en Asunción el 15 de agosto de 1996. ¿Sí? Ustedes van a completar con sus datos propios, ¿sí? No van a inventar. Yo solamente estoy utilizando un ejemplo. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? Vivo en Asunción. Vivo en Asunción con mis padres. Con mis padres y son Miguel, Bogado y Nidia Benítez. Perfecto, así estamos completando un ejemplo, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿cómo fueron tus primeros años? Podemos escribir, fueron muy felices. Fueron muy felices, ¿sí?
¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho feliz? ¿Algún momento importante que nos haya hecho feliz? Podría ser mi momento más feliz fue cuando terminé la carrera. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles han sido y son las personas más importantes en tu vida? ¿Por qué? Ustedes en casa pueden escribir quiénes son las personas más importantes, ya sea mamá, papá, hermanos o amigos. Yo voy a escribir las personas más importantes en mi vida son. La familia y amigos. Porque me aman. Perfecto. La última pregunta dice, ¿cuáles son tus hobbies y qué cosas te gustan? Podemos poner, me gusta correr, pasear y leer. Muy bien, así podemos agregar algunos eventos trascendentales de nuestra vida. Esto es un ejemplo de autobiografía. Perfecto, vayamos a recordar nuevamente qué es una autobiografía. Recordemos nuevamente qué es una autobiografía. La autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. Recordemos, el autor narra en la voz de la primera persona y debe contar los momentos más importantes de su vida. Además, es un texto de no ficción porque relata la vida de una persona. Su estilo es libre y no tiene una estructura estándar. No todas las autobiografías son cronológicas o no todas comienzan con el nacimiento de la persona. Muy bien, hasta aquí nuestra clase del día, chicos. No olviden que si tienen alguna duda pueden dejarlos en los comentarios. Los espero sin falta para la siguiente clase. ¡Hasta luego!